Capítulo 17. Reunión. Era domingo al mediodía. El profesor e Elaine habían acondicionado una recámara para usarla exclusivamente para discutir todo lo referente al segundo ángel. Tengo un alumno llamado Dylan. Es alguien que últimamente participa mucho y aprende mucho. Quizás con más ambición de la que un joven a su edad mostraría, casi como forzando a un personaje. Mi punto es que quizás sea Lito, esperando a que bajemos la guardia, decía Sofía. ¿Lito?, preguntó Adiel. Creía haber dicho que se llamaba Luciret, mencionaba Elaine. No me gusta estar diciendo Luciret cada vez que nos referimos a él. Ahora le llamaremos Lito. Es mucho más fácil, ¿a que no?, mencionaba Sofía con una sonrisa. Así que, Lito. Me parece bien. Suena gracioso, decía Elaine. Jaja, ¿gracioso? ¿Qué es todo esto? Hablando de esta manera parecemos un chiste. ¿En verdad piensas hacer algo contra el segundo ángel?, decía Adiel muy disgustado. Ajá, recuerda que prácticamente te estamos protegiendo a ti y a tú, mencionaba Sofía para después ser interrumpida por el profesor. Alto allí. Lo último que haremos será entrar en conflicto entre nosotros mismos. Adiel, aún no entendemos del todo a estas señoritas. Eso es verdad, pero lo que sí puedo asegurarte es que están de nuestro lado. Sé paciente, decía el profesor. Adiel, mencionaste hace unos días que tenías la mirada puesta en alguien. Cuéntanos, ¿aún crees que existe la posibilidad de que sea Lito?, decía Elaine. A decir verdad, no es algo que originalmente levantara sospechas de ningún tipo, pero se trata de un alumno que asiste en tu jornada, profesor. La misma clase donde estaba aquel alumno que envió la carta a Elaine. Quizás sepas de quién hablo. Lleva siempre un abrigo con capucha. Siempre mantiene una mirada baja, por lo que no es fácil verle los ojos, mencionaba Adiel. Sé de quién hablas. Se llama Henry. Lleva siendo un alumno poco resaltante desde siempre, aunque lo de la capucha es verdad que es algo reciente. Pero vamos, alumnos así no son tan raros. Por lo general se sientan hasta atrás en el salón y participan poco o nada. Puede justificarse como una etapa juvenil más, mencionaba el profesor algo despreocupado. Quizás para usted no sea un detalle importante, pero piénselo. Es verdad que quizás esté siendo un poco paranoico, pero comenzó a usar la capucha sin falta, justo después de que comenzó esta travesía, y la capucha oculta su mirada, sus expresiones. Fácilmente podría ser el segundo ángel observándonos, esperando alguna clase de oportunidad, decía Adiel. Ridículo. Perdona que tenga que ser yo quien desmorone tus deducciones, Adiel, pero sería una acción demasiado obvia. Recuerda que no tratamos con una mente ordinaria. Hablamos de un ángel extremo que posee una ridícula cantidad de años al igual que mí, mencionaba Elaine. Entiendo lo que tratas de decir, Elaine, pero sin importar que compartan el mismo origen, el mismo tiempo y mismas habilidades, lo cierto es que ambos son muy distintos. Eso es casi un hecho incluso para nosotros, ¿verdad, profesor? En efecto, no importa si viven las mismas experiencias en el mismo lapso, ni el tener el mismo origen. Lo cierto es que la conciencia, tal y como tú misma puedes verlo con respecto a Lito, toma caminos y decisiones distintos, mencionaba el profesor. ¿Lito? ¿Profesor? ¿Usted también lo llamará de esa forma? Adiel no tuvo más opción que resignarse. Esos tres parecían tener más compatibilidad. Él sentía que probablemente se volvería el sobrante del grupo, y como familia, la oveja negra. Llegado a este punto sabe que lo mejor que puede hacer es prestar más atención a las acciones de estos, y quizás así aprender algo. Por cierto, Ninoska, llámame Sofía. Si seguimos forzando esta doble identidad, podríamos terminar equivocándonos en algún momento. ¿De acuerdo, Adiel? Muy bien, Sofía. ¿Sabes qué? Mejor llámame mamá de una vez. Con llamarte Sofía me basta. En fin, ¿qué hay de usted, profesor? ¿Algo que destacar de sus alumnos?, preguntaba Adiel. Hasta ahora todo se ve como debería. Si en verdad Lito está entre los alumnos comenzando algún juego, significa entonces que tiene muy bien dominado este terreno, decía el profesor. Significa entonces que, si esperamos a que él se delate, no estaremos en nada, ¿correcto? Significa que lo que debemos hacer es forzarlo a mostrarse. ¿No lo creen así, papi, mami?, decía Elaine. Parece que la siempre fría y serena Elaine al fin se está divirtiendo. Pero recuerda que hablamos de que la vida peligra, decía Adiel. Aunque puedes verlo de esta otra manera, ahora tienes una linda y encantadora hermana mayor, decía Elaine, dirigiendo una mirada sin brillo, junto a una tenue sonrisa. Yo ya tengo una hermana, y con ella es suficiente, decía Adiel algo molesto. Entonces, ¿sí la quieres mucho? Es decir,
nos pediste que usáramos nuestra autoridad sobre ella, para que sus memorias respecto a sus padres cambiaran a Sofía y el profesor. ¿En verdad crees que eso es lo correcto? ¿No crees que ella tiene tanto derecho como tú a saber la verdad?, preguntaba Elaine. Adiel se levantó molesto. Parecía que diría algo al instante de forma impulsiva, pero entonces notó un detalle. Este era claramente un evento cuyo desenlace tendría a forzar reacciones que por lo general las personas suelen evitar, o en el mayor de los casos, dejarse cegar por el impulso, justificándose con argumentos circulares o meras falacias. Él sonrió un poco y se calmó. Regresó a tomar asiento y prosiguió a explicarlo con calma. Sí, ella, mi hermana, tiene derecho a saberlo. Si yo estuviese en su lugar, me molestaría mucho si esto se me fuese ocultado. Entonces, ¿por qué?, preguntó Elaine. Escucha, conozco a mi hermana. Ella no reaccionaría como yo. Lo tomaría terriblemente mal, se volvería un caos en este lugar y posiblemente dificultaría nuestras acciones. Pero esta no es la única razón, decía Adiel. ¿Cuál es esa otra razón, Adiel?, preguntaba Elaine. No estoy listo para encararla con semejante noticia. No estoy preparado para verla tan destrozada. Además, todo es para maximizar las posibilidades de éxito. Si fallamos ante Luciret, lo que le ocurrió a mi familia le sucederá a muchos otros. Por ahora, es verdad que es una acción egoísta, pero es lo que creo que debemos hacer por ahora, aunque significa alterar las memorias de mi hermana. ¿Dices que el fin justifica los medios?, preguntaba Elaine. No soy partidario de las filosofías concretas. ¿Cómo explicarlo? No es necesario irnos a los extremos de cada cosa, es decir, mencionaba a Adiel con dificultad. Pero estás justificando la negación de los derechos a tu hermana, con la excusa de que es necesario para aumentar el éxito y no agregar problemas innecesarios a nosotros, decía Elaine. Sí, sé lo que dije, pero ¿cómo decirlo? Creo que el fin justifica los medios, pero al mismo tiempo no, decía Adiel mientras llevaba las manos a su cabeza. Decídete de una vez, Adiel, decía Elaine, presionando a Adiel. Adiel fue interrumpido por el profesor para ayudar a explicar y hacer entender mejor lo que Adiel trataba de decir. Basta, Elaine, no lo rincones tanto. Los lazos entre la familia tienen muchas variantes, las cuales no puedes calcular ni generalizar con tu experiencia. En fin, Sofía, creo que esto será pronto un tema que te tocará dar en clase, ¿verdad?, decía el profesor. Falsa dicotomía, decía Sofía. ¿Falsa dicotomía?, se preguntaba Adiel. Sí, escucha, existen muchos tipos de argumentos en torno a mentiras y falacias, las cuales no son exactamente lo mismo. La mentira es deliberada, la falacia, por otra parte, proviene de la ignorancia, decía Sofía. Vaya, se pone interesante. Maestra Sofía, continúe, ¿sí?, decía Elaine. Existen términos para clasificar los distintos tipos de falacias argumentales. Tenemos la falacia del hombre de paja, el argumento circular, afirmación del consecuente, argumento de autoridad, confusión de correlación con casualidad, apelación a la ignorancia y, lo que nos concierne aquí, la falsa dicotomía. A ver, dame más detalles, le preguntaba a Adiel. Sí, es justo con lo que Samantha quiere atacarte, Adiel, decía Sofía. Entonces, ¿seré oficialmente Samantha?, susurraba Elaine para sí misma. Verás, Adiel, la falsa dicotomía consiste en argumentar una supuesta verdad absoluta bajo dos únicas opciones. O eres malo o eres bueno. O te gusta el dulce o te gusta lo amargo. O te gusta el blanco o te gusta el negro. Como ves, no te deja elegir puntos intermedios. No evalúan terceras, cuartas ni quintas alternativas en el asunto a tratar. Sí, es justo lo que quería dar a entender. Que el fin justifique los medios no es necesariamente malo o bueno moralmente. Considero que es válido o inválido según lo que se quiera conseguir, decía Adiel. Elaine soltó un ligero intento fallido de sonrisa, con el que dio a entender que en realidad entendía lo que Adiel trataba de decir, como también el que estaba de acuerdo con él. Simplemente se le hizo entretenido ponerlo bajo presión. Muy bien, escuchen, es domingo. Sofía, Samantha, no sé exactamente cómo piensan aprovechar lo que queda del día. Tratándose de seres como ustedes, honestamente las imagino jugando ajedrez, bajo el atardecer, como dos jóvenes ancianas. Pero en mi caso, días como estos debo usarlos para liberar estrés y salir de la rutina del esclavo moderno. Así que, si me disculpan, desapareceré por un momento. No me esperen para comer. El profesor tomó su abrigo y salió de la casa, quizás solo a caminar y disipar sus ideas para simplemente relajarse. Samantha notó que Sofía quedaba viendo al profesor mientras se alejaba de la casa. Sus ojos se tornaban depresivos, inclinó su cabeza a un lado y desvió la mirada al suelo. Vaya, y pensar que incluso a nivel sentimental tomas en serio tu papel de esposa. Ninoska, ¿sabes? Ya deberías saber esto, pero ¿no crees que
Elaine se detuvo abruptamente al notar que la mirada de Ninoshka se desviaba a la cocina y ésta se levantó rápidamente, se puso sus zapatillas y un abrigo, para luego dirigirse a la salida del apartamento. ¿Ninoshka?, le preguntaba a Elaine. Samantha, mi niña, mamá debe salir un momento. Como la hermana mayor quedas al mando, ¿de acuerdo? Elaine se quedó un momento inmóvil analizando lo que estaba sucediendo. ¿Qué podría estar pasando? Ella entendía que algo no estaba bien, algo no encajaba. Elaine seguía pensativa, sumergiéndose en teorías profundas cuando entonces... Bueno, a todo esto, ¿qué comeremos hoy?, preguntó Adiel de forma esporádica. De esa manera trajo la iluminación a Elaine. De manera inmediata dirigió su mirada al lugar donde cree que Ninoshka estaba mirando. Una nota donde tenían el itinerario de actividades y deberes en el hogar divididas por igual. Qué día quién cocina, limpia, organiza, etc. Y el encargado de cocinar para todos en ese día, domingo, era el profesor, con Ninoshka como siguiente en la lista. En otras palabras, huyeron y dejaron todo en manos de Elaine, pues era la siguiente en la lista después del profesor y Ninoshka. Malditos, murmuró Elaine.